¿Alguna vez has considerado que algo tan sencillo como colocar un poco de sal dentro de tus zapatos puede marcar un antes y un después en tu vida espiritual? En el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículo 13, nuestro amado Jesús nos recuerda: ustedes son la sal de este mundo, pero si la sal pierde su sabor, ¿cómo se le devolverá? No es simplemente una imagen poética, es una clave divina que nos invita a una comprensión más profunda de nuestro andar con Él. En las Escrituras, la sal representa limpieza, pacto y preservación. Cuando llevamos ese entendimiento a nuestra rutina diaria, incluso en los detalles más simples, comenzamos a ver una transformación real en nuestra comunión con Dios. Hoy quiero que abramos juntos nuestro corazón al simbolismo escondido detrás de la sal y cómo un pequeño paso de fe puede desatar bendiciones que jamás imaginamos. Desde tiempos muy antiguos, la sal ha acompañado al ser humano no solo para dar sabor, sino como un símbolo sagrado de alianza, pureza y estabilidad. Nuestro Salvador proclamó con autoridad: vosotros sois la sal de la tierra, y ese mensaje no era una simple metáfora, sino una invitación profunda a vivir una fe que preserve, que purifique, que transforme. Muchos no saben que el uso de la sal trasciende lo espiritual cuando se menciona en abstracto. Incluso aplicada en los actos más cotidianos, la sal puede convertirse en un gesto lleno de significado profético. Lo que parece una acción insignificante puede ser el vehículo por el cual Dios decide moverse en nuestra historia. En tiempos remotos, la sal tenía tanto valor que era utilizada como forma de pago. Era ofrecida en los altares como símbolo de dedicación y pacto eterno con el Creador. En el libro de Levítico, capítulo 2, versículo 13, se nos instruye: toda ofrenda tuya la sazonarás con sal. Nunca dejarás que falte la sal del pacto de tu Dios en tu sacrificio. Este mandato iba mucho más allá de una tradición. Era una declaración del deseo de Dios, que todo lo que le ofrecemos esté marcado por su presencia, impregnado de lo sagrado, lleno de entrega. Ahora bien, ¿qué ocurre cuando llevamos esta visión a nuestro caminar diario? ¿Podría el sencillo acto de poner sal en nuestros zapatos ser más que una acción simbólica y transformarse en una declaración espiritual? A lo largo de las Escrituras, el caminar ha simbolizado el proceso de vida, la dirección de nuestras decisiones y el llamado divino. Abraham fue llamado a salir de su tierra con fe en las promesas divinas. Moisés condujo al pueblo por el desierto en un peregrinar que moldeó corazones, y nuestro precioso Jesús, al llamar a sus discípulos, les pidió dejarlo todo y seguirle, emprendiendo un viaje donde cada paso era una entrega total. Entonces, si nuestro caminar es reflejo de nuestro viaje espiritual, ¿por qué no habría de tener un efecto espiritual el ungir nuestros pasos con sal? Cuando las Escrituras mencionan la sal, nos hablan de algo mucho más profundo que un simple elemento mineral. Es símbolo de propósito, de integridad, de lo que da sabor y evita la corrupción. En el segundo libro de los Reyes, capítulo 2, versículos 19 al 22, encontramos al profeta Eliseo en una ciudad afligida por aguas amargas e infértiles. Cuando le piden ayuda, él toma sal y la lanza al manantial diciendo: así dice el Señor, yo he sanado estas aguas, no habrá más muerte ni esterilidad. Desde entonces el agua fue transformada
Este acto no es solo la historia de un milagro, es una muestra de cómo lo pequeño en las manos de Dios tiene poder de restauración. Así como Eliseo utilizó la sal para traer vida a un manantial contaminado, nosotros también podemos hacer una declaración de fe al poner sal en nuestros zapatos. Es como decirle al Señor: guía mis pasos, santifica mi camino, aparta todo lo que me contamina. Cada paso puede ser un acto de consagración, de alineación con su voluntad. En este mundo lleno de incertidumbre, con caminos que muchas veces no sabemos a dónde llevan, podemos sentirnos atrapados por el temor, la duda o la confusión. Pero si permitimos que el Señor santifique cada paso que damos, Él nos llevará por sendas de verdad, donde cada pisada será guiada por su luz. Cuando rendimos completamente nuestra voluntad a la guía del Señor, cuando le damos el lugar de conductor en nuestra jornada, Él endereza nuestras sendas, limpia nuestro andar y nos lleva por el camino que ha sido diseñado en su eternidad. En el libro de los Salmos, David expresa: tu palabra es como una lámpara que ilumina mis pasos, una luz que alumbra mi senda. Salmo 119 y 105. Estas palabras nos enseñan que el trayecto del creyente no es un camino al azar, ni una ruta de dudas, sino un sendero sostenido por la mano de Dios. Pero para que su luz brille en nuestra marcha, debemos caminar con limpieza, con firmeza, sin permitir que nada nos desvíe de su voluntad perfecta. ¿Cuántas veces sentimos que nuestro caminar se desvía, que el peso del día es demasiado, que todo parece estar en contra? En esos momentos, el pacto de la sal nos recuerda a quién pertenecemos y nos fortalece en la fe. Hay historias de hombres y mujeres que han vivido transformaciones al realizar un acto simbólico de fe, no porque ese gesto tenga poder por sí mismo, sino porque manifiesta una entrega real al querer divino. Algunos oran mientras colocan sal en sus zapatos, declarando que cada paso será guiado por el Espíritu de Dios, que donde pisen será territorio rendido a su gloria, que su camino será despejado de confusión y tropiezo, y han experimentado cambios asombrosos, caminos cerrados que se abren, puertas que antes eran inaccesibles que ahora están disponibles. El temor se disipa y la certeza toma su lugar. Jesús dijo en Marcos 9:50, la sal es buena, pero si pierde su sabor, ¿con qué la sazonarán? Tengan sal en ustedes mismos y vivan en paz con los demás. Estas palabras nos recuerdan que la sal simboliza algo más que preservación. Es también un llamado a mantenernos fieles, a vivir con dirección, a no diluirnos ante las pruebas. Cuando abrazamos el pacto divino, entendemos que cada paso que damos tiene sentido, que no caminamos por caminar, que nuestras huellas están llenas de bendición para todo lugar que pisamos. Poner sal en los zapatos no es un rito mágico, sino una declaración de fe profunda, una manifestación de que queremos caminar siempre bajo la verdad de Dios, que nuestras decisiones estén llenas de su sabiduría. Así como la sal cambia el sabor de los alimentos, la presencia de Dios transforma cada aspecto de nuestra existencia, endereza nuestro rumbo, limpia nuestro interior y nos lleva hacia su propósito eterno. A lo largo de la historia de la humanidad, hemos visto rutas que llevan a la vida y otras que llevan a la destrucción. Desde el principio en el jardín,
Hasta el fin, en el Apocalipsis, la palabra nos habla de caminos de justicia y caminos de perdición. Jesús nos exhortó: entren por la puerta angosta, porque amplia es la puerta y espacioso el camino que conduce a la perdición, y muchos entran por allí. Pero angosta es la puerta y estrecho el camino que lleva a la vida, y pocos lo encuentran. Mateo 7, 13, 14. No caminamos sin rumbo. Cada paso tiene consecuencias eternas. Si hoy sientes que te alejaste, que tus pasos te llevaron fuera de la presencia divina, que andas en sombras y confusión, quiero que sepas que Dios puede corregir tu rumbo. Así como en tiempos de Eliseo la sal sanó las aguas contaminadas, así como en tiempos de Moisés fue usada en sacrificios santos, así como Jesús nos llamó sal de la tierra, hoy Él puede sanar tu caminar y llevarte a su perfecta voluntad. Cuando le confiamos cada paso, Él se encarga de llevarnos al lugar exacto donde debemos estar. Desde los primeros relatos bíblicos, el caminar ha sido imagen del viaje del alma. Cada paso refleja una decisión de fe, un proceso de cambio interno. Dios llamó a Abraham a dejar su hogar y caminar hacia lo desconocido, sin ruta visible, pero con la certeza de su promesa. El pueblo escogido de Dios no vagó por el desierto durante 40 años solo por causa de un trayecto geográfico, sino porque estaban atravesando un proceso profundo de refinamiento interior. Cada paso era una invitación del cielo para que dejaran de confiar en su lógica humana y comenzaran a depender completamente del Padre Celestial. En esos relatos de las Escrituras, el hecho de caminar trasciende lo físico. Es una expresión de sumisión, de seguir una guía divina, de vivir con un propósito celestial. Cuando nuestro amado Jesús se agachó para lavar los pies de sus discípulos, Pedro, confundido por lo que veía, se negó al principio, pero el Maestro, con esa ternura que solo Él posee, le respondió: si no te lavo, no puedes tener parte conmigo. Juan 13:8. Aquel gesto iba mucho más allá de un acto humilde. Era una declaración del cielo. El lavado de pies representaba la limpieza del camino recorrido, una purificación de cada pisada en este caminar de fe, porque nadie que camine con los pies sucios puede avanzar hacia la santidad, y quien no permita que Dios limpie su senda, terminará por desviarse. Las impurezas del mundo, los errores del pasado y la contaminación del presente se adhieren a nuestros pasos y nos hacen difícil avanzar. Por eso, la palabra nos habla del simbolismo profundo de los zapatos. Cuando Moisés se acercó al arbusto ardiente, escuchó una voz que le dijo: quítate las sandalias de los pies, porque el lugar que pisas es santo. Éxodo 3:5. Ese mandato era más que una señal de respeto. Era la revelación de que estaba entrando a un territorio donde la presencia de Dios lo transformaba todo. Los zapatos son la conexión con el mundo cotidiano, con lo terrenal, con la rutina que muchas veces nos aparta de lo sagrado. Quitarlos significaba desprenderse de todo lo que no es del cielo para poder tener un encuentro real con lo divino. Por eso, cuando ponemos sal en nuestros zapatos, este acto sencillo adquiere un peso espiritual poderoso si lo vemos con ojos espirituales. La sal, que representa tanto la purificación como la preservación según la palabra, se convierte en un recordatorio palpable de que cada paso debe ser guiado por la voluntad del Altísimo. En Marcos 9:49
10:50, Jesús dijo: «Porque todos serán salados con fuego, la sal es buena, pero si pierde su sabor, ¿con qué la sazonarán? Tened sal en vosotros y vivid en paz entre ustedes». Aquí la sal no se limita a ser un condimento, sino que se convierte en un símbolo de consagración, de pacto eterno, de firmeza frente a la corrupción del mundo. Así como en los tiempos antiguos, la sal se añadía a los sacrificios para sellar una alianza con Dios, hoy podemos entender que colocar sal en los zapatos es una manera de consagrar nuestro caminar, de protegerlo, de declarar que pertenecemos al Señor. El adversario, desde los inicios, ha intentado confundir el rumbo de los hijos de Dios. Desde el jardín del Edén, ha presentado caminos alternos disfrazados de promesa. Cuando tentó a Jesús en el desierto, le ofreció una ruta fácil, le mostró todos los reinos del mundo y su gloria, y le dijo: «Todo esto te daré si postrado me adoras». Mateo 4, 8, 9. Aquella propuesta parecía evitar el sufrimiento, saltarse la cruz, pero Jesús, lleno del Espíritu, no solo la rechazó, sino que afirmó que solo hay un camino: obedecer al Padre. Y ese principio permanece hasta hoy. A lo largo de nuestras vidas se nos presentan sendas que parecen más cómodas, más rápidas, más placenteras, pero conducen a la destrucción. La Biblia lo dice sin rodeos. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Proverbios 14, 12. No podemos caminar por la vida sin dirección, ni dejarnos engañar por lo que solo aparenta ser correcto. Nuestro andar debe estar anclado en la verdad de Dios, con la certeza de que cada paso es guiado por su Espíritu Santo. Recordemos lo que hizo el profeta Eliseo en Jericó. Fue al manantial, arrojó sal en sus aguas y declaró: «Así dice el Señor, yo he sanado estas aguas y no causarán más muerte ni enfermedad». Reyes 2, 21. La sal transformó lo que estaba contaminado, lo volvió limpio. De la misma forma, el caminar de una persona puede estar manchado por errores, heridas o influencias negativas, pero cuando ese andar es entregado a Dios, Él lo renueva y lo endereza. El Nuevo Testamento nos enseña que el caminar del creyente es una vida en constante transformación. El apóstol Pablo nos exhorta: «Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne». Gálatas 5, 16. Ese andar no es literal, es una decisión cotidiana de vivir en santidad, una entrega constante de nuestro caminar al Señor. Cuando los pies han sido entregados completamente al Espíritu Santo, cuando cada paso responde a la voz de Dios, entonces las decisiones del alma se alinean con su propósito eterno, los caminos torcidos se corrigen y el Hijo de Dios avanza sin temor. Nuestro amado Jesús dejó claro que no deberíamos inquietarnos por el mañana, sino descansar en el cuidado del Padre Celestial. En Mateo 6:33 nos recuerda: «Busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás llegará por añadidura». Esa búsqueda implica movimiento, entrega, una actitud dispuesta a seguir el soplo del Espíritu en cada instante. Pedro, viendo al Maestro caminar sobre las aguas, sintió el deseo de ir hacia él. Mientras su mirada permaneció fija en Jesús, avanzaba con firmeza, pero tan pronto su atención se desvió hacia el viento,
y las olas comenzó a hundirse. Su estabilidad no dependía del agua, sino de a quién miraba. Así también nosotros debemos aprender a caminar guiados por la fe, entregando cada paso al Señor. No es cuestión de ritos vacíos ni de supersticiones, sino de una rendición del corazón, una decisión de vivir dependiendo por completo de Dios. Isaías 30:21 nos da una promesa gloriosa. Tus oídos escucharán detrás de ti una voz que diga: este es el camino, anda por él, y no te desvíes ni a derecha ni a izquierda. Dios nunca deja de hablar, pero hace falta un corazón dispuesto a obedecer. El simple acto de colocar sal en los zapatos no tiene poder en sí mismo, pero nos recuerda un compromiso, una vida consagrada, pasos santos, una alianza con Dios que rechaza las impurezas del mundo. Quien lo entiende sabe que su caminar debe estar saturado de la palabra, que sus huellas deben reflejar la luz de Cristo y que su meta final no es terrenal, sino celestial. Cuando Moisés clamó a Dios, pidiéndole ver su gloria, el Señor le dio una indicación precisa: hay un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la roca. Éxodo 33:21. No bastaba con desear la revelación, era necesario estar en la posición correcta. De igual manera, cada uno de nosotros debe asegurarse de caminar sobre la verdad, cimentados en la roca que es Cristo, sin permitir que nada lo detenga en su llamado. Solo así, su andar se convierte en un testimonio viviente del pacto eterno, como sal que sana, guarda y transforma. A veces la vida parece girar en círculos. Algunos sienten que por más que lo intentan, no avanzan, como si repitieran los mismos errores o vivieran atrapados en la duda o el pecado. Pero la palabra nos enseña que ese estancamiento no es casual. Hay ataduras espirituales, ciclos que se perpetúan hasta que una intervención divina rompe el patrón. Las Escrituras muestran que ciertas estaciones solo se superan cuando el corazón es renovado. La sal ha sido siempre un símbolo poderoso de purificación, restauración y guía hacia un nuevo comienzo. Después de salir de Egipto, el pueblo de Israel debía atravesar rápidamente el desierto hacia la tierra prometida, pero su falta de fe y obediencia los hizo vagar 40 años. No era que el destino fuera incierto, ni que el camino fuera largo, sino que sus mentes aún estaban atrapadas en la esclavitud. Aunque físicamente libres, espiritualmente seguían encadenados. No era el desierto el que los limitaba, sino su actitud ante el camino. Se quejaban, dudaban y añoraban lo que dejaron atrás, aun si eso significaba volver al yugo de la opresión. ¿Y cuántos viven hoy lo mismo? Quieren avanzar, pero aún arrastran cadenas del pasado. Cuando el profeta Eliseo llegó a Jericó, la ciudad parecía bendecida, pero sus aguas estaban enfermas y la tierra no daba fruto. El pueblo le pidió ayuda y Eliseo tomó sal, la echó en el manantial y declaró: así dice el Señor, yo he sanado estas aguas, ya no causará muerte ni esterilidad. 2 Reyes 2:21. Desde ese instante, las aguas fueron sanas. La fuente del problema no se veía, pero estaba contaminando todo. Así ocurre muchas veces con nuestras vidas. Hay raíces invisibles que necesitan ser sanadas por el toque del Señor. Solo Él puede traer pureza a lo oculto y restaurar lo que está estéril. A veces, lo que bloquea nuestro avance no es algo visible,
sino una raíz espiritual que clama por ser tocada por el poder del Espíritu Santo. La sal no solamente purificó las aguas, sino que quebró el yugo de esterilidad que gobernaba ese sitio. Así como el camino de una persona puede estar influenciado por una secuencia de derrotas, temores o confusión, también puede ser liberado por la intervención divina. En las antiguas Escrituras, los sacrificios ofrecidos al Señor incluían sal como un signo de pacto eterno y puro. En Levítico 2:13, el Señor ordenó: adereza con sal cada ofrenda que presentes, y nunca falte la sal del pacto de tu Dios en tu sacrificio. Este pacto representa lo que guarda, lo que da vida, lo que transforma desde lo más profundo. Cuando un hijo de Dios reconoce que su andar debe estar en armonía con ese pacto, los errores repetidos comienzan a disolverse y lo nuevo empieza a manifestarse. Nuestro amado Jesús habló de la sal como algo más que un mineral. La usó como imagen del carácter del verdadero creyente. En Mateo 5:13 dijo: ustedes son la sal de la tierra, pero si pierde su sabor, ¿cómo podrá ser restaurada? Perder el sabor es perder el propósito divino. Cuando una vida se aleja del querer de Dios, los pasos se tornan vacíos, sin dirección, sin fruto. Por eso, poner sal en los zapatos no es superstición, sino un acto profético, una señal de que cada paso debe estar impregnado con la gloria de su presencia, para no quedar atrapado en ciclos estériles, sino avanzar hacia aquello que el Señor nos ha confiado conquistar. El pueblo de Israel marchó alrededor de Jericó 7 veces antes de que las murallas cayeran. Este no fue simplemente un acto militar, sino una acción cargada de fe y obediencia. Cada vuelta fue una declaración de fidelidad, una afirmación de confianza, una ruptura con lo viejo para dar paso a lo sobrenatural. Y cuando pisaron esa tierra por última vez, las estructuras que parecían inamovibles cayeron con estruendo. La victoria no fue fruto de fuerza humana, sino de una obediencia radical al mandato de Dios. Los zapatos, en la palabra, son símbolo de estar listos para cumplir con la misión divina. En Efesios 6:15 se nos dice que debemos calzar nuestros pies con la disposición para anunciar el Evangelio de la paz. Esto quiere decir que el camino del creyente no es azaroso. Cada paso está cargado de destino. Cada huella deja una marca celestial. Pero hay quienes caminan sin preparación espiritual, sin haber entregado sus pasos al Señor, y por eso tropiezan en los mismos errores de siempre. La sal en los zapatos simboliza la decisión de moverse bajo obediencia, asegurando que el andar esté consagrado y no repetido. Cuando el Señor habló a Moisés desde la zarza ardiente, le ordenó: quítate los zapatos, porque el lugar que pisas es tierra santa. Éxodo 3:8. Él no podía entrar en esa nueva etapa de su llamado de la misma manera que había caminado antes. De pastor de ovejas a líder de una nación, su paso debía ser renovado. No podía llevar consigo el polvo del ayer hacia el propósito del mañana. Despojarse de los zapatos era símbolo de soltar lo viejo para recibir lo santo. Nuestro Jesús también dijo que no se puede poner vino nuevo en odres viejos porque se rompen. Así también, una nueva vida requiere una nueva mentalidad. Si se continúa caminando con los mismos pensamientos, las mismas costumbres, la misma mirada, no habrá fruto nuevo. En Marcos 9:50, el Maestro declaró:
La sal es buena, pero si pierde su sabor, ¿con qué la sazonarán? Tengan sal en ustedes mismos. ¡Qué mensaje tan profundo! La transformación verdadera no empieza afuera, sino dentro del corazón. El cambio no ocurre solo por un gesto simbólico, sino por una decisión firme de caminar en la verdad, de apartarse de lo impuro y conservar vivo el sabor del Espíritu. La historia de Lot y su familia revela otra verdad poderosa sobre nuestro andar. La orden fue clara: no miren hacia atrás. Pero la esposa de Lot no pudo resistir, giró la vista y se convirtió en estatua de sal. Su futuro estaba adelante, pero su alma seguía atada al pasado. Este acontecimiento es una alerta del cielo. No se puede avanzar con un pie en la promesa y otro en lo que se ha dejado atrás. Dios nos llama a avanzar sin retroceder, creyendo con certeza que lo venidero es mayor que lo que quedó en el ayer. Cuando Israel recibió el maná en el desierto, vivió del sustento diario del cielo. Pero al llegar a la tierra prometida, la forma de provisión cambió. Cada paso en Dios nos lleva a una nueva dimensión. Y para entrar en lo nuevo, hay que dejar lo viejo. Lo que antes fue suficiente, ahora ya no alcanza. Así es también con nuestra jornada espiritual. Hay momentos en los que el Señor se manifiesta de una forma, pero luego nos llama a avanzar, a confiar más allá de lo que conocíamos, a soltar lo que ayer nos sostuvo y entrar en un nuevo mover de su provisión y propósito. En las Escrituras, hay ocasiones en las que el mismo Dios instruyó a sus siervos a dejar atrás lugares donde no fueron bienvenidos. En Mateo 10:14, Jesús les dice a los suyos: «Y si en algún lugar no los reciben ni escuchan sus palabras, al salir de esa casa o ciudad, sacudan el polvo de sus pies». Ese acto no era menor, era una señal de cierre, de soltar lo que no formaba parte del destino que el Señor había preparado. La vida del que cree no es fácil, está llena de pruebas, pero cada paso nos ofrece la oportunidad de dejar atrás cargas inútiles, romper patrones que nos estancan y afirmar que nuestra ruta está dirigida por el cielo. Cuando Eliseo lanzó sal en la fuente de Jericó, no solo cambió el agua, cambió el destino de una ciudad entera. Así también ocurre cuando nuestro andar está entregado al Señor. Donde antes había estancamiento, comienza a brotar vida. Desde los primeros días de la humanidad, Dios ha cuidado a los suyos. En el Edén, su presencia cubría a Adán y Eva. Más adelante, su fuego y su nube acompañaban al pueblo en el desierto. La palabra nos muestra que quienes caminan en obediencia a su voz reciben una cobertura sobrenatural. Esa protección no es teoría, no es una idea bonita, es una verdad palpable. Está en los detalles cotidianos, incluso al andar. La sal en la Biblia no solo purifica, también conserva. En Levítico 2:13 se ordena que toda ofrenda lleve sal, porque lo que es para Dios debe mantenerse puro, sin corrupción. En Números 18:19, el pacto con los levitas se llama Pacto de Sal Perpetuo, un recordatorio de que lo que es consagrado permanece guardado. Entonces, si la sal está presente en el camino del creyente, no es al azar, sino como evidencia de que cada paso está sellado con promesa divina. Cuando el Maestro envió a sus discípulos, les dijo algo muy claro: «He aquí, yo los envío como ovejas en medio de lobos. Sean astutos como serpientes y sencillos como palomas».
Mateo 10, 16. Él sabía que el sendero sería difícil, lleno de trampas, ataques, y que sin su protección estarían expuestos. En el plano natural, caminar implica ensuciarse, agotarse, lastimarse. En el mundo del espíritu, avanzar sin cobertura es ponerse al alcance de influencias que quieren desviarnos, desgastarnos y apagar nuestra fe. El enemigo ha buscado desde siempre obstaculizar el andar del justo. Su táctica ha sido siempre confundir, desviar, disfrazar caminos falsos como verdaderos. Pero hay una promesa poderosa en el Salmo 91:11, pues Él mandará a sus ángeles para que te cuiden en todos tus caminos. Esto no solo habla de peligro físico, sino de una cobertura que guarda nuestro propósito. En la palabra, el calzado simboliza rumbo y destino. Cuando Moisés se acercó a la zarza encendida, el Señor le pidió que se quitara las sandalias, no porque el suelo tuviera algo especial, sino porque su presencia santificaba ese lugar. Lo mismo pasó con Josué en la antesala de Jericó. Quítate el calzado, porque el lugar donde estás es sagrado. Despojarse del calzado era decir, aquí ya no camino por mí mismo, aquí el rumbo lo marcas tú, Señor. La protección divina no es algo que simplemente se recibe, requiere una postura activa, de rendición, de entrega completa al plan eterno del Padre. En la carta a los Efesios, capítulo 6, versículo 11, se nos insta a revestirnos con toda la armadura del Altísimo para poder resistir firmes frente a las trampas del enemigo. Dentro de esa protección celestial se incluye el calzado del Evangelio de la Paz, lo cual nos recuerda que el andar del creyente no es una simple caminata, sino una travesía cuidadosamente dirigida, en la que cada paso está fundamentado en la palabra viva de Dios. Si el calzado simboliza preparación, resguardo y dirección divina, entonces consagrarlo con sal es proclamar que ese andar estará saturado de pureza, estabilidad y una fe preservada por el Espíritu. En el ámbito espiritual, que es tan verdadero como lo visible, las Escrituras nos advierten que no todo sendero es confiable. En Jeremías 6:16, el Señor instruye: deteneos en los caminos, observad bien, consultad por las sendas antiguas, por el camino recto, y caminad por él. Allí hallaréis reposo para vuestra alma. No todos los caminos llevan al destino que Dios tiene preparado. Por eso la cobertura espiritual no se limita al cuerpo, sino que envuelve también el alma y la mente, garantizando que cada paso esté en sintonía con el corazón del Padre. Cuando el profeta Eliseo purificó las aguas de Jericó, la sal no solo limpió el manantial, sino que devolvió la vida al entorno. En 2 Reyes 2:21 se declara con autoridad: así ha hablado el Señor, yo he sanado estas aguas, y no habrá más muerte ni infertilidad en ellas. Ese lugar, antes de señalado por la destrucción, fue transformado en fuente de bendición. Esto es prueba de que cuando el andar de una persona está bajo el resguardo divino, incluso los espacios marcados por el dolor pueden ser convertidos en terrenos de gloria. En la historia de Israel, el vagar sin dirección ni cobertura espiritual los mantuvo girando en círculos por 40 años en el desierto. No era la distancia lo que los detenía, sino su desobediencia y la falta de una guía celestial. En cambio, cuando el Señor les ordenó rodear los muros de Jericó, cada paso fue un acto profético de obediencia y confianza.
Caminar sin propósito lleva al extravío, pero cuando los pies de un hijo de Dios son guiados por Él, hasta el más pequeño trayecto se convierte en escenario de su poder. La cobertura divina no se limita al individuo, sino que alcanza generaciones enteras. En Deuteronomio 11:24, Dios prometió a su pueblo: cada lugar que toquen con la planta del pie será de ustedes. Esa promesa no era solo para un momento específico, sino una garantía de conquista y herencia para aquellos que caminan bajo su voluntad. Cuando Jesús envió a sus discípulos, lo hizo con instrucciones precisas sobre cómo avanzar. En Lucas 10:19 declaró con autoridad: les doy poder para caminar sobre serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada podrá hacerles daño. Sus pasos no solo estaban destinados a avanzar, sino a ejercer dominio espiritual sobre todo obstáculo que intentara detenerlos. La cobertura del cielo no es únicamente una barrera contra el mal, sino una certeza que permite avanzar con firmeza en medio de la oposición, con la convicción de que cada paso está sostenido por las promesas eternas. Hay momentos en que la Escritura nos muestra cómo el Señor instruyó a sus siervos a sacudirse el polvo de los pies al retirarse de lugares donde no fueron bien recibidos. En Mateo 10:14, Jesús les dijo: si alguien no los recibe ni escucha sus palabras, salgan de esa casa o ciudad y sacudan el polvo de sus pies. Ese gesto no era simplemente una despedida, sino una afirmación de que no cargarían con lo que no era suyo. Ese polvo representa heridas, resentimientos, pesos innecesarios, y el Señor nos enseña que no todo lo que se cruza en el camino debe seguir con nosotros. Así como el pueblo de Israel marcaba con sangre los dinteles de sus puertas para que la plaga no entrara, el creyente debe sellar su caminar con la verdad de Dios para que ninguna trampa del maligno lo toque. La cobertura espiritual no significa ausencia de pruebas, sino la capacidad de caminar en medio de ellas sin caer, sabiendo que cada paso está resguardado por el poder de lo alto y que ningún ataque prosperará sobre un terreno consagrado. La palabra nos narra historias de hombres y mujeres que caminaron bajo la sombra del Omnipotente y fueron testigos de milagros imposibles. Sus caminos no fueron exentos de lucha, pero cada paso que dieron en obediencia fue sostenido por la mano divina. No fue suerte, fue revelación. Entendieron que su andar debía ir en perfecta armonía con el propósito eterno del Padre. Así como la sal tiene el poder de conservar y limpiar, el pacto con el Señor resguarda y dirige, asegurando que nuestro destino no esté envuelto en incertidumbre, sino en el cumplimiento fiel de cada promesa que Él estableció desde antes del principio. Desde la eternidad, la mano de Dios ha estado presente, guiando a quienes deciden rendirse a su voluntad. Las páginas de la palabra están llenas de momentos en los que el Señor interviene de manera milagrosa para encaminar, redirigir y transformar la historia de los hombres y mujeres que le pertenecen. Sus planes no siguen rutas sencillas ni se ajustan a nuestra lógica limitada. Más bien, nos sorprenden y rompen los esquemas de la razón humana. Los que han creído han sido llamados a atravesar desiertos, a caminar por rutas sin mapa, a avanzar cuando ya no hay fuerzas ni claridad. Cada pisada bajo su guía se convierte en una proclamación de su grandeza y fidelidad. La misma Escritura
nos muestra que rendirse a su voz no solo cambia la vida de uno, sino que puede redibujar el destino de pueblos enteros. Cuando Abraham oyó la voz del Altísimo pidiéndole dejar su tierra sin saber hacia dónde iría, él obedeció con la confianza puesta en quien lo llamaba. Esa decisión de fe inició una cadena de promesas que alcanzarían a generaciones incontables. No fue una ruta sencilla, ni llena de certezas, pero cada movimiento que hizo bajo ese pacto eterno lo acercó al cumplimiento divino que ya había sido declarado sobre él. Moisés también fue conducido por el Señor en medio del desierto, guiando a un pueblo que aún no comprendía la dimensión del proceso que estaban viviendo. No los llevó por la vía más rápida ni directa, sino por un trayecto más largo que revelaría su necesidad de dependencia, de transformación interna, de renovación total en su forma de pensar. No bastaba con alejarlos de Egipto físicamente, había que liberar sus corazones de la esclavitud. Caminaban sobre polvo y arena, cada día dejando huellas en un suelo diseñado para su purificación y aprendizaje. Dios les suplió alimento, les dio agua y les marcó la ruta, pero muchos no entendieron que cada paso era parte de un plan eterno. Jesús, nuestro amado Salvador, también caminó sobre esta tierra sabiendo exactamente a dónde iba. Su dirección no se alteraba por el rechazo, por el dolor, ni por la oposición. Cada paso estaba impulsado por el Espíritu Santo, y en cada lugar donde se detenía sucedía algo que cambiaba vidas. No evitó los senderos difíciles, no huyó de las multitudes que lo despreciaban, no buscó caminos más cortos para evitar el sacrificio. Su andar fue obediente hasta la cruz, en total unidad con la voluntad del Padre. Y cuando declaró en Juan 14:6, «Yo soy el camino, la verdad y la vida», no solo estaba señalando una dirección, Él se presentó como la ruta misma. Por eso, quienes creemos no podemos guiarnos por sentimientos ni por la razón, sino por la certeza de que Él va delante de nosotros. La Biblia advierte muchas veces sobre caminos que parecen correctos, pero terminan en ruina. En Proverbios 14:12 leemos: «Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es camino de muerte». Necesitamos discernimiento espiritual para no equivocarnos, para distinguir las sendas santas de las trampas disfrazadas de oportunidades. Cuando Eliseo sanó las aguas en Jericó, no fue solo un acto simbólico. A través de la obediencia y de algo tan común como la sal, se rompió una cadena de muerte y esterilidad. No fue una solución momentánea, sino una transformación profunda que restauró la tierra completamente. Lo que parecía sin remedio fue cambiado de inmediato por la intervención divina. Y así ha sido siempre. El enemigo intenta confundir, desviar, hacer tropezar. Él coloca espejismos, invita a caminos más cómodos, ofrece atajos atractivos, pero todos llevan al vacío. Desde el principio, en el Edén, su voz ha sido la del engaño, sembrando dudas sobre la bondad del camino de Dios. Incluso a Jesús le ofreció poder y fama en el desierto, a cambio de una sola acción de entrega al mal. Intentó que tomara otro rumbo, que escogiera una salida más fácil, que me saltara el diseño sagrado del Padre. Pero mi amado Jesús se mantuvo firme, respondió con el poder de la palabra, con la certeza de que alejarse de la voluntad del Padre
jamás puede traer verdadera bendición. La protección divina siempre viene acompañada de su guía. No basta con clamar por cobertura si nuestros pasos no están en sintonía con lo que Dios ha determinado. Isaías 30:21 nos recuerda esa promesa gloriosa. Oirás una voz detrás de ti que te dirá: este es el camino, camina por él, sin desviarte ni a la derecha ni a la izquierda. Nuestro Dios no solo cubre, sino que nos dirige. Su cobertura no es solo un escudo contra el mal, sino una luz que marca el sendero correcto. El pacto de sal que el Señor estableció desde tiempos antiguos no era un simple símbolo de preservación, sino una marca de fidelidad inquebrantable y pureza eterna. En Números 18:19 se habla de ese pacto como algo perpetuo delante de Dios, una señal de que todo lo que se encuentra bajo su cobertura permanece sin corrupción. Cuando mi Jesús habló sobre la sal, lo hizo refiriéndose a identidad y propósito. En Mateo 5:13 dijo: ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿cómo podrá ser salada de nuevo? La esencia de la sal es conservar, dar vida, dar sabor, pero si pierde su función, ya no sirve para nada. Así sucede con el creyente que pierde su propósito en el Señor. En Efesios 4:6, cuando se describe la armadura espiritual, se menciona el calzado del Evangelio de la paz. No se trata solo de cubrir los pies, sino de prepararlos para avanzar firmes hacia donde el Señor llama. Un soldado descalzo no puede mantenerse firme ni avanzar con seguridad. Así es la vida del creyente. No puede exponerse al camino sin estar revestido de verdad y con plena seguridad de que cada paso está bajo el abrigo del Altísimo. Los caminos de Dios, mis queridos, no siempre se entienden desde el principio. José soñó con grandeza, pero antes de ver la gloria, tuvo que pasar por el pozo, la esclavitud, la cárcel. Su camino no fue directo, pero cada momento fue parte de la preparación divina para llevarlo a su destino. Y cuando llegó el tiempo, en Génesis 50:20, declaró con convicción: ustedes pensaron hacerme daño, pero Dios lo transformó en bien. Nadie pudo impedir lo que Dios había trazado para él. Las Escrituras nos hablan una y otra vez sobre los caminos antiguos, esos senderos santos establecidos por Dios desde el principio de los tiempos. Jeremías 6:16 nos llama con ternura: deténganse en los caminos, miren, pregunten por las sendas antiguas, cuál es el buen camino, y caminen por él. Así hallarán descanso para su alma. No se trata de buscar lo nuevo por lo nuevo, sino de reconocer que los principios del Señor no caducan. Lo que Él ha santificado permanece para siempre. Recuerdo ese momento sublime en que Jesús lavó los pies de sus discípulos. Pedro, al principio, se negó, pero el Maestro le respondió: si no te lavo, no tienes parte conmigo. Juan 8:13. ¡Qué revelación! Aquel acto no era solo una muestra de humildad, sino una profunda señal de que el caminar del discípulo debe ser limpiado constantemente. Nuestros pasos recogen polvo, se ensucian con lo que el mundo lanza. Por eso necesitamos esa limpieza para mantenernos en el camino sin desvíos ni tropiezos. Nuestro Dios no solo señala la dirección, sino que fortalece a quienes la siguen. Isaías 40:31 es una promesa viva. Los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas,
levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Cuando Él guía, no hay agotamiento, solo renovación. La palabra es clara. El andar del creyente no es un accidente, es una sinfonía dirigida por el Espíritu. Cuando nuestros pasos están en armonía con su voluntad, cuando entendemos que el pacto de sal habla de pureza y fidelidad, entonces no caminamos hacia lo desconocido, sino hacia la promesa cumplida. La enseñanza sobre la guía divina no es algo teórico, es una realidad tangible para quienes deciden caminar rendidos al Padre. Desde tiempos antiguos, Él ha mostrado que cada paso cuenta, que el sendero del justo no está sujeto al azar, sino a una guía divina, firme y llena de amor. Su resguardo y guía han sido como un faro en medio de la tormenta para aquellos que, en medio de las pruebas, eligieron escuchar su voz en lugar de confiar en sus propias ideas. Desde el principio, el Señor dispuso que el andar del ser humano estuviera alineado con sus planes. Cuando en el libro de Génesis llamó a Abraham, no le entregó un plano con todos los detalles ni le reveló el destino completo, sino que le dio una instrucción precisa. Sal de tu tierra, de tu familia y de la casa de tu padre, hacia el lugar que yo te mostraré. Génesis 12:1. No se le pidió que comprendiera cada paso del camino, sino que creyera en la guía del Altísimo. Su obediencia fue la que lo llevó a convertirse en padre de naciones, pero cada avance en su camino implicó una rendición profunda. Andar de la mano de Dios no significa ausencia de dificultades. Moisés tuvo que pasar por el desierto antes de alcanzar la tierra prometida. David fue ungido como rey, pero primero vivió años huyendo de sus enemigos. José recibió visiones de gloria, pero antes de verlas cumplidas, fue vendido como esclavo y encerrado en prisión. Todos ellos enfrentaron una decisión: confiar en el proceso o rendirse a mitad del camino. El mensaje es evidente. La promesa divina siempre viene acompañada de un camino de preparación. Aún Jesús nos mostró que el propósito se alcanza a través de la obediencia. En Juan 14:6 afirmó: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. No estaba hablando de una teoría, sino de una dirección viva y palpable. Su vida entera fue un testimonio de su entrega a la voluntad del Padre, demostrando que la verdadera fe no busca atajos ni esquiva el proceso. Cada uno de sus pasos, desde su ministerio hasta el Gólgota, estuvo lleno de la certeza de que el plan celestial era mayor que cualquier dolor. A lo largo de la historia del pueblo de Dios, el vínculo entre amar y obedecer ha sido constante. Cuando Israel fue liberado de Egipto, no tomaron el camino más directo, sino una ruta que los obligó a depender por completo del Señor. La columna de nube durante el día y de fuego por la noche no era solo una señal para sus ojos, sino una declaración de que su andar debía ser guiado por la presencia divina. Éxodo 13:21 lo relata así: El Señor iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos, y de noche en una columna de fuego para iluminarlos, para que pudieran avanzar tanto de día como de noche. Ellos no caminaban por lo que entendían, sino por lo que Dios indicaba. El camino de cada creyente no es solo personal, también deja huella para las generaciones que vendrán. En Deuteronomio 11:24 se revela una verdad poderosa:
todo lugar que pise la planta de vuestro pie será vuestro. Esta promesa iba más allá de un terreno físico, hablaba de la autoridad espiritual que reciben los que se mueven bajo la voluntad de Dios. No era un simple avanzar sin rumbo, sino una conquista dirigida por el Espíritu para asegurar que la herencia divina no se perdiera. Cuando Eliseo lanzó sal en las aguas de Jericó, no solo purificó aquel manantial, sino que rompió con una maldición de muerte que había azotado ese lugar. El cambio no vino por la sal misma, sino por la palabra del Señor liberada en ese acto. En Tequísines Reyes 2:21, el profeta proclamó: Así dice el Señor, yo he sanado estas aguas, no habrá en ellas más muerte ni esterilidad. La transformación fue fruto de la obediencia junto con el poder de Dios. Así como la sal alteró la esencia del agua, el camino del creyente también puede ser renovado cuando se ajusta a los principios del Altísimo. El pacto de sal que menciona la palabra no es algo aislado. En Números 18:19, Dios hizo este pacto con los levitas, asegurando que su porción sería eterna. La sal representa lo que permanece, lo puro y lo incorruptible. Esto significa que quienes caminan en alianza con Dios no se mueven por las circunstancias, sino que se sostienen en su fidelidad. El Maestro nos enseñó que andar conforme a su voluntad exige determinación y valentía. En el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versos 13 y 14, se nos revela un misterio profundo. Hay dos sendas, una amplia y cómoda que lleva a la perdición y otra estrecha, difícil, pero que guía a la verdadera vida. Jesús nos invitó a entrar por esa puerta angosta porque aunque pocos la encuentran, es allí donde habita la gloria. Es un llamado claro, amados míos. El camino del Señor no siempre será el más sencillo, pero es el único que conduce al propósito eterno. Recordemos aquel instante sublime en que Pedro, ante la voz de su maestro, descendió de la barca y se atrevió a andar sobre las aguas embravecidas. Mientras su mirada estuvo fija en Jesús, la fe lo sostuvo. Pero bastó que el miedo lo tocara para que comenzara a hundirse. ¡Oh, qué cuadro tan vivo de nuestra fragilidad humana! En Mateo 14:31 vemos al Salvador tenderle la mano, diciéndole: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». El mar no cambió, fue la fe de Pedro la que fluctuó. Eso nos revela que no es lo externo lo que determina nuestro andar, sino la firmeza con que creemos. Caminar en el lenguaje celestial también es símbolo de transformación. En la carta a los Efesios, capítulo 4, versos 22 al 24, Pablo exhorta con pasión: abandonen esa vieja manera de vivir, marcada por el engaño, y revístanse del hombre nuevo, creado por Dios para vivir en justicia y verdad. Este cambio no ocurre de la noche a la mañana. Es un proceso de rendición diaria, una renovación del alma en cada paso de obediencia. Cuando el Maestro envió a sus discípulos a proclamar el reino, les dio instrucciones claras para cuando no fueran recibidos. En Mateo 10:14 les dijo que al salir de aquella casa o ciudad que no los acogiera, sacudieran el polvo de sus pies. Este gesto no era solo simbólico, era un acto profético. No cargar con lo que no proviene del propósito divino. ¡Aleluya! Porque el andar del creyente no se trata simplemente de moverse, sino de avanzar en la voluntad del Padre. Escuchen las palabras del apóstol Pablo en Filipenses 3,
13, 14. Dejando atrás lo que queda en el pasado y extendiéndome hacia lo que está por venir, prosigo hacia la meta, al premio supremo del llamado de Dios en Cristo Jesús. Su enfoque no era el dolor vivido, ni los errores cometidos, sino el galardón eterno. Su caminar tenía dirección, propósito y una pasión ardiente por alcanzar lo alto. En el Salmo 37, versos 23 y 24, encontramos una promesa que sostiene el alma. El Señor dirige los pasos del justo y se complace en su camino. Aunque caiga, no quedará postrado, porque el Señor lo sostiene con su mano. No se nos promete ausencia de caídas, sino la certeza de que su mano nos levantará una y otra vez. Caminar con Dios no es una rutina, es un pacto divino de constante transformación. Cada paso dado en obediencia es una semilla de fe. Cada tramo del sendero recorrido en su nombre es una proclamación de confianza. Cada dificultad vencida se convierte en testimonio de su fidelidad. Cuando nuestro andar está consagrado, cuando comprendemos que cada paso tiene un propósito celestial, el temor se desvanece, la brújula del alma se alinea y nuestra vida comienza a reflejar su gloria. El caminar del Hijo de Dios no es un simple desplazamiento, es una declaración viva de fe. Es una peregrinación hacia lo eterno, una danza de obediencia al ritmo del Espíritu Santo. Cada pisada lleva consigo las decisiones del corazón, las oraciones susurradas en lo secreto y la entrega de una voluntad rendida ante la majestad de su Creador. No es la simple acción de moverse lo que determina el rumbo del alma, sino la obediencia profunda a esa voz sagrada que nos llama con ternura y autoridad. Nuestro amado Jesús no invitó a sus seguidores a quedarse quietos, sino a seguirle con el corazón rendido, dejándolo conocido y confiando en que su guía jamás conduce a la confusión, sino a la realización plena de su voluntad perfecta. La sal, mencionada tantas veces en las Escrituras, no solo representa pureza, conservación o pacto, sino que revela una verdad eterna. Lo que Dios ha tocado permanece incorruptible ante el mundo. Su presencia viva en el corazón del creyente es un recordatorio constante de que no caminamos solos, de que cada paso en esta tierra está respaldado por una autoridad celestial, de que incluso cuando el horizonte se ve borroso, la dirección del Espíritu nunca se tambalea. La fe no es una emoción estática ni una teoría guardada en el alma, es una llama que impulsa a moverse con confianza, incluso cuando la razón nos dice que no. Caminar bajo el abrigo del Altísimo es un pacto sagrado que no solo transforma nuestro presente, sino que siembra semillas de eternidad para los que vendrán. Lo que hoy parece un pequeño paso en lo natural puede ser el inicio de un legado que impactará generaciones enteras. Cuando Abraham obedeció y salió de su tierra, no fue simplemente un acto individual, fue la afirmación de una promesa que daría nacimiento a un pueblo. Cuando Moisés alzó su pie y avanzó hacia el Mar Rojo, no solo huía del pasado, estaba abriendo un camino de liberación para su nación. Cuando los discípulos respondieron al llamado de Jesús, no solo estaban abandonando sus barcas, estaban entrando en una misión divina que transformaría el curso de la humanidad. Cada ruta tiene un propósito oculto. Cada dirección que viene de Dios es una puerta al crecimiento y cada obstáculo es una invitación a depender más del que abre senderos donde no los hay.
El Hijo de Dios no ha sido llamado a andar sin rumbo, sino a caminar con la plena certeza de que cada paso está alineado con el cielo. La sal que llevamos en los pies no es solo un símbolo, sino un recordatorio de que el andar no se trata de rapidez, sino de propósito eterno. No importa cuántos caminos se crucen, sino si cada uno de ellos ha sido trazado por el diseño divino. Aquellos que lo comprenden no se asustan ante los vientos contrarios, porque saben que el destino no depende del clima, sino de la fidelidad del Dios que prometió. Cuando los pies del creyente pisan tierra consagrada, no hay incertidumbre que lo detenga, no hay desviación que no pueda ser redimida, no hay jornada que carezca de sentido. El caminar del justo es como un faro en la oscuridad, es una palabra viva en medio de la duda y la evidencia de que quien prometió es fiel para cumplir. La sal en la Biblia no solo representa pureza y alianza con Dios, sino también protección espiritual. Usarla con Fekespó, incluso en actos sencillos como ponerla en los zapatos, puede ser una forma de declarar que caminamos bajo la luz y la cobertura del Señor. Recuerda, no se trata de superstición, sino de fe viva en los símbolos que Dios ha utilizado desde tiempos antiguos. Si este mensaje te ha sorprendido o inspirado, cuéntanos en los comentarios. ¿Conocías este significado espiritual de la sal? ¿Lo has practicado alguna vez? Comparte este video con más personas para que también descubran este poderoso mensaje bíblico. Dé like, suscríbete y activa la campanita para seguir aprendiendo cómo lo espiritual puede transformar tu vida diaria. Que cada paso que des esté guiado y protegido por el Señor. Nosotros nos vemos en el próximo video.